presentar a la ponente de hoy, que nos va a hablar de Jesús habla a los jóvenes. Es Laura Moreno Marrocos, es delegada episcopal de jóvenes desde hace unos pocos meses, en el marco de la actual reforma de la curia de la Archidiócesis de Madrid. Bueno, para los que no estéis enterados, así os contamos un poco de qué va esto. Don Carlos decidió dividir, unir más bien, no dividir, sino juntar todo lo que tenía que ver con la juventud de la diócesis. Es decir, la delegación de juventud, la delegación de pastoral vocacional y la delegación de pastoral universitaria. ¿Vale? Esas tres delegaciones ya no son delegaciones, son secretariados. En cada uno de ellos hay un director secretario. Ayer tuvimos al director secretario de Infancia y Juventud, y para unificar, para unir, para trabajar en común, en comunión, nombró una delegada de Juventud. Antiguamente la delegación era de Infancia y Juventud, ahora es Delegación de Juventud, y ella es la delegada episcopal que, para trabajar en comunión, todo lo que es la pastoral juvenil y de infancia de la diócesis. ¿Vale? Dicho lo cual, pertenece a la institución teresiana, Asociación Internacional de Laicos, fundada por San Pedro Poveda, y es también la directora de la Residencia de Posgraduadas y Opositoras León XIII en el marco de la Fundación Pablo VI. Bueno, ella es de origen argentino, pero lleva en España ya 14 años, con lo cual ya ni se le nota. Pero como ya el Papa nos tiene acostumbrados a los dejes argentinos, ya son como de la casa. Ya puedes decir los dejes que los entendemos. Pues nada, le agradecemos a Laura. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, y a Manuel y a toda la delegación de misiones por invitarnos, porque ayer también estuvo Luis Melchor. Quien me invitó en realidad fue José María, allí por el verano. Y bueno, pues agradezco que haya sido con tiempo, porque me permitió durante todos estos meses rumiar algo tan aparentemente sencillo y a la vez tan difícil para contarles hoy. Jesús habla a los jóvenes. Y lo primero que hice durante un tiempo fue tratar de recordar cómo Jesús me habló a mí cuando era joven y cómo me sigue hablando. Yo creo que es el primer ejercicio que os propongo a todas y a todos, que es ¿cómo nos habla? ¿Cómo nos habló un día en estos neologismos que usa el Papa Francisco, muy porteños de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad con puerto? Él habla de primeriar, ¿no? Muchas veces lo habremos oído, porque Jesús nos sale al encuentro de cada uno por nuestro nombre y en un momento especial que podemos recordar, ¿no? Como aquello del Evangelio a las 4 de la tarde. Pues así ha sido. Y entre las cosas que me han pasado en la vida por este hablar del Señor, en el arco, sabéis que el Señor nos va llevando y vamos caminando, sobre todo quienes nos sentimos seguidoras o seguidores de Él, por la ruta que nos propone. Y yo estoy viviendo un arco un poco curioso, porque en mis años de juventud fui la coordinadora nacional de jóvenes de la Argentina, y el arco me permite ver y haber vivido, haber experimentado los distintos momentos en el que en este marco de las pastorales de juventud del mundo la Iglesia ha propuesto y ha invitado a los jóvenes a encontrarse con Jesús en distintos momentos. De manera que recordé la primera carta
que los jóvenes recibimos en un año internacional de juventud, en 1985, por el Papa San Juan Pablo II, y a partir de allí un arco muy rico que ya tenemos como magisterio para los jóvenes. Bueno, hecha esta introducción, una premisa más, que es que no voy a hablar desde la teología, sino que, como veis, voy a hablar de una mirada más bien pastoral, de experiencia. Entonces, vamos a ello. Como estamos en familia, me podéis preguntar, interrumpir, con toda libertad. Sí me gustaría definir el tiempo, Manuel, que me lo habías dicho, pero ahora 45, en más concreto, 10 de preguntas. Vale, muy bien. Un sencillo esquema, que es el que a mí me ayudó a organizarme y yo creo que también nos puede ayudar. Bueno, estos son los cambios de ordenador. Jesús habla a los jóvenes, entendiéndolo, estaba bien. Entonces, me pregunté lo siguiente: tenemos dos sujetos, tenemos el sujeto Jesús, la persona de Jesús, y tenemos los sujetos jóvenes. Entonces, bueno, me gustaría proponeros justamente que pensemos a qué jóvenes habla hoy Jesús, en el marco del plan diocesano misionero, que es en el marco en el que está este curso. Entonces vamos a mirar a los jóvenes de la cultura, de las culturas actuales y de nuestra ciudad de Madrid. Y estos jóvenes hoy, en una caracterización que, bueno, que sabéis que siempre son limitadas sociológicamente hablando, aunque tuvisteis el primer día de curso ¿dónde están los jóvenes? Me imagino que algo de esto habéis visto, por tanto lo voy a hacer muy rápidamente. Estamos frente a dos generaciones como mínimo, y sociológicamente, sobre todo desde que la tecnología ocupa un lugar central, se los reconoce como millennials los mayores, y generación Z los más jovencitos, los adolescentes más, que van entrando en la juventud. Y por tanto, ¿en qué contexto cultural? Y por el otro lado, bueno, nos vamos a preguntar ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Y esas coincidencias que no son coincidencias del espíritu, cuando busco yo en el Evangelio, claro que me voy a encontrar con el joven rico, la oración que hemos hecho hoy. Hay otros encuentros que son diferentes de Jesús con jóvenes, y sobre todo el último, ¿no?, que nos deja a su madre, al joven discípulo, a Juan. Pero este es un encuentro, yo diría, característico, en el que podemos aprender de Jesús el modo de llegar a los jóvenes y de preguntarnos cómo habla Él. Entonces lo vamos a repasar desde la pedagogía de Jesús. Y una última cuestión, muy breve, porque todo lo haremos muy breve, es, bueno, ¿qué lenguaje, ¿no? ¿Qué lenguaje usa Jesús, pero qué lenguaje podemos usar nosotros como evangelizadores a la hora de acercar, de permitir que otros jóvenes, muchos jóvenes de la diócesis, se acerquen a Jesús, accedan a Jesús? Ellos son, los voy a nombrar muy rápidamente, sin lugar a dudas, el testimonio. El Papa habla en Evangelii Gaudium, sabéis, de la alegría del Evangelio. Esto contagia absolutamente, vosotros la mayoría misioneros lo sabéis, ¿no? Y no hay nada mejor que el propio testimonio para transmitir la experiencia de Jesús. El camino del corazón, yo diría que es una experiencia de integración, fe-vida, que hoy necesitamos todos, adultos y jóvenes, pero particularmente yo creo que es un lenguaje que ayuda a los jóvenes a que puedan reconocer la voz de Jesús. La música, el servicio, la liturgia, la comunidad, sin lugar a dudas. Mirad, en Evangelii Gaudium, en el número 14, lo recordaréis quienes habéis podido leer o trabajar un poquito más ese documento, el Papa habla de 3 escenarios y nos recuerda
esta reflexión del Papa Benedicto XVI, que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. En esto yo creo que ya tenemos una buena escuela, tanto de los últimos tres pontífices. Los tres escenarios. El primero, podríamos decir, nuestra pastoral ordinaria, los jóvenes de nuestras parroquias, de nuestros movimientos, los jóvenes que viven su bautismo y lo viven ya en clave de maduración. El segundo son las personas bautizadas, pero que, bueno, por sencillez, por desgaste, porque se han implicado en otras cosas, ya no participan, ya no se sienten parte de la Iglesia, pero probablemente sean de familias creyentes, algunos hasta han ido a colegios concertados, religiosos. Y un tercer escenario que el sínodo de jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional lo presentó muy bien en una descripción a partir de las encuestas que recibieron. Ayer Luis habrá hecho alguna mención. Son quienes no conocen a Jesús y hasta lo han rechazado, son los alejados, podríamos decir. Sin embargo, en el corazón de todo ser humano siempre vamos a encontrar una inquietud, una búsqueda, una apertura, por lo menos al sentido de la vida. Y allí tenemos lugar para el anuncio. En el primer caso, el Papa nos propone el crecimiento, la maduración en la fe. En el segundo caso, nos propone la conversión, procurar un poquito como Pablo en los tres escenarios, pero que en algún acontecimiento el encuentro con Jesús cambie la vida, ¿no? Nos caigamos del caballo, cambie nuestra vida, para poder recordar eso de eran las 4 de la tarde. Bueno, rapidísimamente, ¿quiénes son los jóvenes? Bueno, civilmente, públicamente, la Asamblea General reconoce entre 15 y 24 años. Si la Iglesia extiende más, y sobre todo actualmente que las generaciones, bueno, maduran un poquito con más lentitud, esto se extiende hasta los 30, en el caso de los jóvenes también un poquito más, en el caso de la Iglesia. Pero a mí me gusta esto, dije que recordé y fui al Arcón de los Recuerdos a buscar la carta del Papa Juan Pablo II, y él define así, dice: efectivamente, el periodo de la juventud es el tiempo de un descubrimiento particularmente intenso del yo humano y de las propiedades y capacidades que éste encierra. Es bonita la descripción, por tanto rompe lo de la edad. Si alguno está ahí, perfectamente, está entre los jóvenes. Bueno, muy rápidamente, porque esto sí creo que lo vieron, pero sí, ¿verdad? ¿Lo visteis en el primer día? ¿No? Bueno, entonces, nada, lo describo brevemente. Mirad, los bloques de generaciones que hoy en día podemos reconocer entre los jóvenes, allí en 1981, 1994, los que han nacido entre esas fechas, y los que han nacido entre el 94 y ya en el 2010 en adelante, ya plenamente de este siglo. Los primeros se los reconoce como generación millennials, son los que nacieron en pleno boom de Internet, son los que llaman nativos de Internet, pero que cuando nacieron propiamente dicho todavía no estaba el mundo digital, la cultura digital en los niveles que ahora los tenemos. Son jóvenes preparados, hiperconectados, tienen un perfil internacional. En general son consumistas, pasaron por muchos formatos tecnológicamente hablando, es una transición digital global, y crecieron, esto sí es importante porque mirad, crecieron en el ciclo económico en alza, sobre todo en Europa. Y esto, bueno, perdonad, que son características de estereotipos, que sabéis que uno tiene que tomarlos así, con la limitación que eso supone. Pero tienden a ser consumistas, por tanto también hay un individualismo un poquito mayor, un egoísmo un poquito mayor, centrado más en el tener, y por tanto les preocupa alcanzar el bienestar social económico. Son los que ahora, claro, están
ya en unos niveles bueno, pensando en su familia, pensando en su proyecto, etc., ¿no? La generación Z es la generación que se lo reconoce de la viralización. ¿Por qué? Porque son de las redes sociales, el de todo se viraliza, todo se comparte. Están nacidos ciertamente después del 96 o 94. Son herederos de todo lo anterior, pero se sienten que van a comer el mundo, porque lo saben todo, porque han nacido, lo saben todo, van a comer el mundo, y viven rodeados de influencers en un mundo virales y tutoriales. Son muy autodidactas en este sentido, porque todo lo resuelven en la red. A esta generación, o pensando en esta generación, Benedicto XVI habló del ambiente digital, el continente digital. Es decir, que tenemos los continentes, y el Papa Benedicto XVI dijo, bueno, mira, tenemos un nuevo continente que es Internet, y lo reconoció como tal. Desde entonces, la Iglesia reflexiona en la cultura digital como tal. Bueno, son autodidactas, etc. Pero sí, la diferencia viene aquí. Crecieron en el ciclo económico de crisis. Y esto nos hace un poquito diferentes a los anteriores, según dicen los sociólogos, porque les preocupa menos el futuro y viven mucho el presente. Son los que van a experiencias a tope. Experiencias a tope. Esto lo vemos mucho también en la Iglesia, ¿no? Porque son los jóvenes que les mueven las experiencias, lo emocional, los sentimientos. Son algo más austeros que los otros porque son desprendidos, porque precisamente han crecido con menos abundancia. No quiere decir que no las hayan tenido personalmente, pero ven, con menos importancia. Y sí le dan mucha importancia, valga la redundancia, a los valores sociales. Hay distintas estadísticas, pero por ejemplo a la hora de elegir un trabajo les pesa cuánto van a ganar, sí, pero les pesa que haya una cierta coherencia en la empresa, por ejemplo con sus trabajadores, o dónde produce, en qué condiciones, etc., el medio ambiente en este momento, etc. ¿Qué comparten en general? Se mueven por emociones, están dispuestos a hablar de las emociones, conectan bien en ese terreno, establecen vínculos fuertes cuando pueden compartir precisamente emociones y sentimientos. Tienen las fronteras débiles en el sentido de que son muy ciudadanos de su sitio, sí, pero también se sienten ciudadanos del mundo. Tienen una vida digital claramente, y hay cierto interés no por los partidos políticos, sino por las cuestiones políticas y los valores sociales. Voy un poquito más rápido. En espiritualidad y religiosidad, aquí me he valido del sínodo, y la experiencia religiosa de los jóvenes resulta muy influenciada, lógicamente, por el contexto social y cultural en el que viven, y el sínodo nos describe como escenarios también. Bueno, hay algunos países de tradición cristiana en donde la experiencia es fuerte, comunitaria, viva, y los jóvenes comparten con gozo su fe. Nos preguntamos dónde estamos nosotros. Y hay regiones de antigua tradición cristiana y que ya empieza a ocurrir que una mayoría no vive tan plenamente la pertenencia a la Iglesia. Sin embargo, no faltan minorías, dice el sínodo, minorías creativas y experiencias que muestran un nuevo despertar de interés religioso. Yo creo que podemos reconocernos en ambos escenarios. Y en general están abiertos a una búsqueda del sentido de la vida, en cuanto a la espiritualidad y la religiosidad de estas generaciones. Sobre la Iglesia, ¿qué piden los jóvenes? Pues piden autenticidad, ejemplaridad, competencia, les gusta que las cosas sean bien hechas, corresponsabilidad y solidez. Valoran una comunidad fraterna, acogedora, alegre, comprometida proféticamente en la lucha contra la injusticia social. Por eso el lenguaje del servicio es sumamente importante. Un estilo de diálogo menos paternalista y más franco, dicen algunos, y propuestas pensadas para ellos. Solo algunos permanecen
si encuentran un lugar, un grupo y una experiencia. Esta movilidad que percibimos, sobre todo en algunas parroquias, en algunos movimientos. Necesitan ser protagonistas, aunque su compromiso es frágil. Y muchos ignoran todo lo que se refiere a la Iglesia. La desconocen, les parece anacrónico, algunos la rechazan. El primer esquema. ¿Alguna pregunta? Vamos a tenerlo de fondo, porque ahora vamos a preguntarnos quién es Jesús para ellos y luego cómo habla Jesús a ellos. Vamos a tratar de ubicarnos en esas generaciones para responder a la pregunta que tenemos. Aquí quién es Jesús para los jóvenes nos hace recordar la confesión de Pedro, ¿no? En el sínodo, también el número 50, dice: muchos lo reconocen como el Salvador, el Hijo de Dios, y a menudo se sienten cercanos a Él. Y fijaos qué interesante, a través de María, a través de la Virgen, y se comprometen en un camino de fe. Otros no tienen relación personal con Él, pero lo consideran como un hombre bueno y una referencia ética, un líder, un influencer, diríamos en términos actuales. Otros lo encuentran mediante una fuerte experiencia del Espíritu. Para otros, en cambio, es una figura del pasado, privada de relevancia existencial o muy distante de la experiencia humana. El Jesús histórico que allí estuvo. Para muchos jóvenes, Dios, la religión y la Iglesia son palabras vacías. En cambio, son sensibles a la figura de Jesús, cuando viene presentada de modo atractivo y eficaz. Y si os fijáis, todo el Christus Vivit del Papa Francisco está justamente sostenido en esta premisa. Y también muchos jóvenes, esto lo dice el Papa, nos dicen: queremos ver a Jesús. Y se abren a esta manifestación. Un poquito más rápido. Bueno, las claves del encuentro con Jesús. Entonces, no vamos a hacer un tratado de teología, como dije al principio. Vamos a partir de una clave fundamental para el cristiano, que es el enunciado de nuestra fe. No es creo en algo, sino creo en ti, Señor, ¿no? Creo en alguien. El cardenal Osoro, en los últimos tiempos, lo habéis oído seguramente, él ha repetido muchas veces: no seguimos a una idea, seguimos a una persona. Esto es importante a la hora de pensar en el encuentro con Jesús. La fe cristiana vive de que no existe el puro entendimiento, esto lo dice el Papa Benedicto XVI, sino el entendimiento es el entendimiento que me conoce y que me ama. Es un poquito más complejo, pero es muy interesante porque el esfuerzo del hombre actual o de la persona actual de conocer absolutamente todos los enigmas de la tierra quedan en el misterio frente a la pregunta de Dios, ¿no? Y el Papa lo señala muy bien, el Papa Benedicto. No existe el puro... La fe cristiana no vive del puro entendimiento, sino que es el entendimiento que me conoce y que me ama, ¿no? El verbo, el conocimiento. Fe, confianza y amor son la misma cosa en nuestra fe. Y entonces el problema actual es la pérdida del sentido de Dios. Estamos, para algunos antropólogos, en la etapa antropocéntrica. El hombre, con su inteligencia, se siente prescindente de Dios, ¿no? Tenemos un ejemplo, el transhumanismo, por ejemplo. Todos los avances tecnológicos que, según algunos filósofos, estaríamos en la etapa poshumana. Pues si estamos en la etapa poshumana, imaginaos que la antropología cambia absolutamente. Ese ciertamente es un problema. Cuando digo problema, lo digo como problema filosófico y teológico, ¿no? Y un problema pastoral. Si no tenemos el mundo, la cultura actual no tiene referencia de Dios, ¿dónde hago el anclaje de la fe? Y ahora sí,
vamos al encuentro con Jesús en estos minutitos que nos queda. El encuentro de Jesús con jóvenes en el Evangelio, y vamos a elegir el que ya hemos dicho, el que hemos compartido en la oración. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Abre así Evangelii Gaudium, así abre, y nos envuelve de ganas, ¿no? De ganas de vivir el Evangelio, de ganas de conocer a Jesús. La primera frase. Vamos a tratar de hacer entonces un poquito de reconocer la pedagogía de Jesús, ¿no? Y reconocerla como escuela para la misión, en este breve encuentro que Jesús tiene con el joven rico. Bueno, no lo leo, lo tenía aquí para leer, pero lo hemos leído, así que todos lo recordamos ya, ¿verdad? Vamos a comenzar por el final, y además tenemos toda la reflexión que hizo Manuel. Tengo una suerte enorme porque todo el contexto está muy presentado. Y lo que nos dice el Evangelio es que el joven se fue triste, ¿verdad? Se fue triste, empezando al revés, terminó el encuentro y se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Era rico, porque tenía mucha hacienda, o era rico, tenía muchos bienes, tenía muchos talentos, tenía mucha potencia, como joven. El texto, aunque se refiere a las riquezas materiales, también lo podemos ubicar, y Manuel lo dijo muy bien, en lo que la cultura contemporánea puede hablar de lo más. Tenía talento, el Papa Francisco va a señalar a la juventud precisamente como la riqueza de la vida, ¿no? Tenía la juventud, tenía todo en sus manos. Aquí podríamos incluir las reflexiones también del Papa y del Sínodo sobre lo que también tenía sus angustias, tenía sus miedos, tenía su comodidad. Sabéis que el Papa muchas veces dice: no seáis jóvenes de sofá, moveos. Pues tenía todo eso. Y nos volvemos a colocar en la realidad de ser joven, ¿no? El tiempo del descubrimiento particularmente intenso del yo humano, las capacidades que este encierra. Entonces, esa tristeza del joven rico, podríamos decir hoy, es la tristeza de tantos jóvenes que no se atreven a vivir en plenitud de sentido, a sentir que tienen un proyecto, una misión, a salir de los egoísmos, del individualismo, del consumismo. Aquí tenemos una clave pedagógica, entonces, en Jesús. Contrastar, cuestionar, movilizar, invitar, ofrecer. Jesús provoca en este encuentro. Luego el Evangelio no nos dice qué pasó con este joven. Aquí lo que sabemos es que en ese encuentro el joven se fue triste. Diríamos, en clave ignaciana, se fue desolado, ¿no? Tiempo de desolación. Pero no sabemos si después llegó la cuarta semana. No sabemos. Entonces, el encuentro entonces con Jesús es el encuentro con los que sufren. Perdona, que voy saltando por el tiempo, y no quiero dejar de decir también que expresamente también estamos hablando de los bienes materiales, ¿no? De las comodidades, de las riquezas en sí mismas, ¿no? Y entonces el encuentro con Jesús también le ha propuesto a los jóvenes ese encuentro con los que sufren, con los excluidos, ¿no? Con los que reclaman justicia. Es hoy, de alguna manera, ese joven que se aleja triste, o puede ser la caída del caballo que sufrió Pablo para muchos jóvenes, que experimentan la entrega, la generosidad, la mirada incondicional del que simplemente da gracias o comparte. Quienes acompañamos a jóvenes en voluntariado, vosotros en la misión, sabemos que se sienten conmovidos por esa experiencia del dar y del darse. ¿Qué es esto lo que le pedía a Jesús? Maestro bueno,
¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Esta pregunta del joven es equivalente a la pregunta de hoy, a la pregunta por la existencia. ¿Qué tengo que hacer para que mi vida tenga sentido? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para tener un proyecto? Aquí otra clave de pedagogía de Jesús. El momento de la juventud es el momento de las preguntas, de estas preguntas. Ellas se intensifican, aparecen de modo frecuente, significan cuestionamiento, miedo, intentos, equívocos. Las respuestas a estas preguntas por el sentido existenciales, que nos hemos hecho todas las generaciones y se seguirán haciendo, no se responden de pronto, en ese momento. Como quien hace una entrevista con un consejero, voy y le pregunto a Jesús, resuélveme la vida, sino que abarca la existencia humana. Es ese camino de crecimiento y de madurez en la fe. Aquel joven comenzó a hacerse estas preguntas, o por lo menos podemos entender también que comenzó a hacerse estas preguntas. No fue capaz en un primer momento de comprender lo que le proponía Jesús, la radicalidad de la propuesta. Es decir, el atreverse a vivir en la verdad más profunda de sí, en el abandono de sí para vivir hacia los otros, hacia el bien común, en el estado de vida que sea, pero viviendo radicalmente la misión del bautismo, la misión del cristiano. Nos encontramos también, la tristeza, con el dolor existencial de tantos jóvenes con problemas familiares, abandonados, violentados, limitados, con carencias. Y aquí también puede y habla Jesús, el que ama incondicionalmente, y lo hace a través de nosotros, si somos capaces de aprender de su pedagogía en una evangelización persona a persona. El encuentro de Jesús, ¿veis?, es de persona a persona. Pero volvamos al inicio. Empezamos por el final, volvamos al inicio. La respuesta de Jesús a su joven interlocutor, que le llama Maestro bueno. Y Jesús le dice, nadie es bueno sino Dios. Jesús indica que solo Dios es el fundamento último de todos los valores y de la creación. ¿Veis por qué tenemos el problema si Dios no existe en la cultura actual? Porque decía cuando nos movíamos en el esquema de cultura. Sin la referencia a Dios, uno y trino, el mundo queda en un vacío absoluto. Pierde su transparencia, su expresividad, dice Benedicto XVI también. Pero sobre todo pierde la conciencia de finitud, cierta humildad del ser humano hacia la naturaleza, hacia la creación. Pierde la conciencia de bien y de mal. Dios es amor, es nuestro Padre, y es la respuesta reveladora de Jesús que se revela en el Padre. Es una respuesta aparentemente exigente, difícil, pero verdadera. Centra la cuestión fundamental. La persona, las personas, estamos llamadas a entendernos y a tender hacia Dios. De alguna manera, dice Jesús, el hecho de que sea bueno es testimonio de la revelación de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y ahora sí que voy rapidísimo porque estamos en tiempo. ¿Qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Es decir, ¿cómo actuar para que mi vida tenga sentido, para sentirme satisfecho, para ser feliz? El joven hace la pregunta fundamental de su vida. Manifiesta inquietud interior sobre su vida, su futuro, su presente. Tiene sentido de eternidad, podríamos decir. El problema de nuestro tiempo, para muchas personas y para muchos jóvenes, por tanto, es que el horizonte de la existencia se acaba en la muerte. O trasciende en las incursiones intergalácticas, ¿no?, en la ciencia, en la tecnología, actualmente, en el transhumanismo. Sin embargo, cuando esta pregunta está ausente, estamos ante el vacío de la existencia con todas sus consecuencias.
Este, me parece, es el reto del misionero y del evangelizador: despertar el sentido de eternidad, de finalidad de la vida, de trascendencia en el amor. Es la pregunta que permite al ser humano, a todo joven, ser plenamente persona, sentirse creado y amado. El momento de la juventud indica muchas veces la pérdida de seres queridos, particularmente los abuelos, ¿no? Es el momento en donde se pierden los abuelos. Sin esta pregunta, gana la angustia por la pérdida absoluta y no la comunión en el amor. ¿Veis las consecuencias de la pedagogía de Jesús, ¿no? La antropología cristiana entonces comprende la temporalidad desde la perspectiva del reino de Dios, de la eternidad. En épocas y generaciones anteriores, el debate estaba en el pronóstico de la muerte de Dios. Sin embargo, décadas después se ha constatado en nuestro mundo la emergencia de muchos dioses. No solamente Dios no muerto, sino que muchos dioses. El dinero, la sed, etcétera, etcétera, ¿no? La ciencia, la tecnología. En esta pregunta entonces comprendemos que el cristianismo se entiende en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esta es nuestra fe. Finalmente, la respuesta de Jesús. Ya conocen los mandamientos de la ley. ¿Qué pasa con ellos, no? ¿Los cumple, no los cumple, los vive, no los vive? Estamos ante un joven con un cierto grado de compromiso. Un joven rico en su cultura era un joven que tenía todos los talentos, que vivía según las condiciones de su tiempo y también vivía según la condición de su religión, ¿no? Entonces le recuerda a Jesús los mandamientos de Moisés. Y aquí es clave también, porque son los mandamientos que han dado las bases esenciales para vivir en comunidad, en el sentido, diríamos, del orden de las cosas, del orden moral, de la convivencia. Imaginaos si, bueno, no existiera el mandamiento interior en el corazón del hombre del no matarás, no robarás, bueno, pues todo valdría. Entonces, ¿veis? Es esencial lo que une. Pero aquí podríamos decir que desde el Evangelio, en una lectura, por supuesto desde hoy, los mandamientos que Jesús va a proponer son las bienaventuranzas, ¿no? Y el mandamiento del amor. Esta podría ser la lectura actual de los mandatos que hoy nos propone Jesús. Nada, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que hacen la paz, los perseguidos por la justicia. ¿Veis? Son, sin duda, los mandamientos en los que hoy es más fácil que se reconozcan los jóvenes. Todo lo he guardado en mi corazón, responde el joven. Y aquí viene otro lenguaje de Jesús, la mirada de Jesús y el reto del seguimiento. Una cosa te hace falta, ven, vende todo lo que tienes, hazlo a los pobres y así tendrás las riquezas del cielo, luego ven y sígueme. Y aquí nos detenemos muy brevemente en la pedagogía de la mirada amorosa de Jesús que nos interpela. Y yo creo que la pedagogía es preguntarnos cómo miramos nosotros a los jóvenes hoy. ¿Es amorosa nuestra mirada? ¿Enjuicia, denuncia, sospecha? ¿Cómo miramos al joven perdido por las drogas, o al joven violento, al que participa en bandas latinas, al joven inmigrante, al joven que está en la cárcel, al que llegó borracho o borracha después de un día de fiesta, a la chica que fue abusada y al abusador, a los que hacen acoso escolar, al perezoso, al que no persevera, al que tiene miedo? Jesús, poniendo los ojos en él, lo amó. Creo que nos cuestiona nuestra mirada. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. En nuestro contexto actual supone la pregunta por la capacidad de cambiar, de dar la vuelta, de salir del sofá, dice Francisco, de no ser fotocopia, también dirá Francisco recordando al beato Carlos Acutis.
Atrévete a renunciar a lo que no te deja ser tú mismo o tú misma, a no sentir capacidad de amor y compromiso. Vende, deja tus miedos, acércate a los descartados de la tierra, dona tu tiempo, tus talentos, tu persona y descubrirás la plenitud de tus talentos, de tus capacidades, de tu persona. Se multiplicarán. El seguimiento en clave de vocación, de sentido y proyecto, y también en clave de bienaventuranzas, es precisamente el encuentro con Jesús. Ahora se comprenderá mejor ese camino que nos propone Jesús y que le propone al joven rico. Es decir, que lo invita a madurar, a desinstalarse, a comprometerse. Le exige, es una propuesta exigente, y le exige la pregunta existencial: ¿qué vas a hacer con tu vida? Brevísimamente, porque ahora sí, 2 palabras. En el lenguaje de Jesús reconocemos, y en el Evangelio, 2 tipos de lenguaje, según los escenarios que tenemos. Nosotros tenemos un lenguaje muy intraeclesial que todos conocemos, los que estamos aquí, estoy segura. Sin embargo, y me lo dio el Papa Francisco el 6 de noviembre en la audiencia, y no la voy a leer, os dejo como tarea, si queréis, buscar la audiencia general del Papa Francisco, que precisamente explica cómo San Pablo, se acerca con el lenguaje misionero a otra cultura cuando llega a Atenas. Y el Papa lo describe muy bien. Yo creo que nos ayuda también cuando nos queremos reconocer a este Jesús que habla en la cultura de las ciudades actuales, donde necesitamos las pastorales urbanas que nos ayuden a entender cómo, con qué lenguajes, llegar a que los jóvenes conozcan y se encuentren con Jesús. Paso rápido, dice el Papa Francisco: el tiempo es superior al espacio. Hay que suscitar y acompañar procesos, no imponer trayectos. Y son procesos de personas que siempre son únicas y libres. Por eso es difícil armar recetarios. Por eso el encuentro con Jesús, por eso Jesús cuando habla el corazón de cada uno de nosotros y no nos habla a todos igual, ni a todos los jóvenes. Bueno, muchas gracias, empezamos el diálogo. Bueno, ¿alguna pregunta? Muchas gracias por toda la presentación, Laura. Me ha surgido un poco con esa idea, pero al contrastar lo de Naciones Unidas con lo que acostumbramos en la Iglesia, que es verdad que cuando yo era joven, me parece que acababa en los 30 y ahora ya está en los 35, yo me pregunto, ¿qué sentido tiene eso? ¿Por qué estamos alargando? Y justamente en la Iglesia, o sea, es que me venía rumiando, pero con el dato, ¿por qué estamos alargando esa juventud que en realidad luego, para otras cosas, se pide mucha madurez y se pide empezar otros procesos, como dice el Papa, muy pronto? ¿Ahí hay una contradicción o no? No sé si es contradicción. Mira, yo creo, y la verdad que me lo pregunto mucho porque justamente estoy en una delegación que en los secretariados hay uno de ellos que el cardenal es larguísimo, es pastoral universitaria y jóvenes adultos. Yo creo que es una cuestión sencillamente organizativa y pedagógica. ¿Por qué? Porque es esa franja que después de la confirmación, de la iniciación, de las misiones, de la universidad, ya esos jóvenes que están en un noviazgo pensando en un proyecto o ya están en un trabajo, no encuentran espacios. Y sin embargo se sienten jóvenes como para participar de las grandes convocatorias que hace la Iglesia. Y es más, muchos de ellos son los líderes de todo este camino pastoral. Yo creo que por ahí va la cosa, porque es cierto que en mi etapa también eran hasta 30, y ahora, por otra parte, la madurez es verdad que también ha cambiado. Yo estoy con opositoras, chicas entre 24 y 30 largos, y os digo que, bueno, hay de todo. ¿Alguna pregunta más?
sugerencias o cuestionamientos o lo que queráis, subrayado. Sí. En la descripción de los jóvenes, el tema de los actuales están muy enfocados en el presente. ¿Cómo abrir hacia preguntas existenciales cuando están tan enfocados en el presente? Bueno, un poco un desafío muy importante, pero si tiene algo... Sí, sí lo es. Mira, aquí hablo un poquito de la experiencia que vivo. Me he dedicado siempre a la pastoral de jóvenes, a lo largo, primero porque lo era y luego porque me tocó acompañar distintos procesos, colegios, universidades y ahora opositoras y los jóvenes de la delegación, los jóvenes de la diócesis. Yo creo que ahí la pedagogía de Jesús es la de persona a persona. Todo el sínodo y el Papa ahora centran la experiencia actual de evangelización en el acompañamiento. Y no porque tengamos que ofrecer consultorios de psicología de acompañamiento o psicología pastoral, no. Pero ciertamente los jóvenes participan de experiencias muy vitales. Por ejemplo, sabéis que bueno, en torno a la adoración hay una gran atracción. Es curioso, no sé, generaciones mayores, por lo menos la mía, no era así, más bien nos movía mucho más lo social, etc., ¿no? Y lo espiritual, yo diría como recio, aquello que los ejercicios de San Ignacio. Hoy en día, precisamente porque estamos en un mundo más emocional, a mí la adoración, que me gusta mucho, y me parece un encuentro privilegiado que tenemos los católicos, siempre me evoca, seguramente porque soy de aquellas tierras, a las misiones jesuíticas. ¿Y sabes cuándo lo usaban los jesuitas? Precisamente cuando anunciaban el querigma. Es como si estuviéramos otra vez allí, ese encuentro casi personal con Jesús que se queda en la Eucaristía. Yo cuando rezábamos decía, bueno, ciertamente somos los cristianos, los católicos, una comunidad de memoria, porque hoy estamos aquí viviendo exactamente lo mismo que Jesús vivió con aquel joven discípulo al que le dejó María y con todos sus discípulos, ¿no? Es un misterio impresionante, un regalo impresionante el que tenemos. Pero los jóvenes hoy lo necesitan palpar, tocar, sentir, ¿veis? Experiencia. Ahora, eso que ocurre en una experiencia, un retiro de impacto, en un evento, en una peregrinación fuerte que mueve el corazón, requiere acompañamiento. Y yo creo que ahí viene ¿recordáis la primera premisa? Viven el mundo emocional, se atreven a compartirlo, son mucho más expresivos en esto, entran en empatía con quien tiene capacidad de escucharlos, y bueno, yo creo que ahí es la habilidad de quienes acompañamos de acertar como Jesús, por eso la pedagogía, con esas preguntas que nunca son light, ¿no? Las preguntas de Jesús son muy exigentes, aunque no sea la respuesta para ese momento, pero yo creo que por ahí pasa la cosa hoy. El Papa Francisco lo dice mucho, es cierto, él es jesuita y tiene el carisma, pero ciertamente el Espíritu ha suscitado, yo digo, si el Espíritu lo ha suscitado es porque lo necesitamos, ¿no? En la Iglesia, y creo que por ahí hay una riqueza. Por eso desde la delegación, particularmente el Secretariado Pastoral Vocacional, estamos haciendo un esfuerzo por ofrecer el acompañamiento que se necesite, pero yo creo que es el reto de todas las parroquias, los movimientos, de las asociaciones, sabiendo que estamos hasta aquí de actividades y que no siempre podemos, pero bueno, es un reto, también un reto de jóvenes más adultos, preparados, de adultos, que se atrevan a hacer estas preguntas existenciales. En la residencia yo lo experimento, lo experimento. Pues hasta aquí, porque si no...
Muchísimas gracias, Laura. Vamos a ver. Bueno, yo voy a presentar a nuestro querido hermano, Fray Eduardo Aroca, presente en armas. ¿Hago la broma? No. Que no. Es fraile de la Tercera Orden Regular de San Francisco, miembro de la Pastoral Juvenil de la Provincia Española de la Tercera Orden Regular, coordinador de Juventud de la Becaría 7 de Madrid en la zona urbana. Y es un buen fraile, yo creo. Es que como está corta la presentación, digo, ¿qué más digo? La broma no la voy a decir, pues entonces... Bueno, entonces él nos va a hablar de San Francisco de Asís y los jóvenes. ¿Vale? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, un poquito hablar de quién era San Francisco, como un poco esa espiritualidad franciscana que hoy todavía a los jóvenes les sigue llamando la atención, sigue apelando a mayores, a pequeños, a jóvenes. Y para poner un poquito el contexto, pues quién era San Francisco. Pues para empezar no se llamaba Francisco, sino que se llamaba Juan, este señor. Empezamos bien, empezó diciendo, ¿vale? Pero sí, vivió en la Edad Media este chico llamado Juan, y el nombre de Francisco le viene porque él, que era pues ya una vez que ya entra en la juventud, ayuda a su padre en su trabajo, y su padre era un vendedor de telas, ¿vale? Entonces exporta telas a otros países y demás, y siempre, pues, alguna vez va a Francia a vender telas. Allí él empieza a conocer esa cultura de cantos, los juglares, todo ese ambiente de la Edad Media lo aprende allí en Francia. Entonces, cuando llegaba allí a su casa, empezaba él a cantar esas cosas, a cantar tal, y no se sabe si es su madre o su padre o sus amigos que le dicen, por ahí va el Francesco, o por ahí va el afrancesado, el niño pijo, ¿vale? Entonces, en esta situación es donde se mueve Francisco, y es verdad que es un hombre que tiene mucho dinero, que está en una familia bien, que su padre tiene esta empresa que le va muy bien, y es verdad que para ser alguien en esa vida, en la Edad Media, tenía que ser un noble, un hombre que tuviese títulos nobiliarios. Tú podías tener mucho dinero, que si no tenías un nombre, no eras nadie, ¿vale? Ahora puede que pase al revés, o puede que no pase directamente, pero nombre. Entonces, en esa época sí, para ser alguien tenías que ser un noble. Entonces, en esta vida que llevaba San Francisco, de irse de fiesta con los amigos, de nombraron incluso el rey, el príncipe de entre los jóvenes, como nos gusta a nosotros los jóvenes ir a la cabeza, a los grupos juveniles. Ahí está ese joven que mueve tanto y que hace tanto. No va a misa, pero el chaval pone onda a la cosa. Ese chaval que él se va moviendo en este ambiente de fiesta, en este ambiente de tal, él se da cuenta de algo. Él se da cuenta que es verdad, pues sí, que hay un ambiente católico, eso es innegable, ¿no? Estamos en la Edad Media, sí que hay un ambiente católico, la gente cree, la gente más o menos practica para las fiestas, para tal, ¿no? Entonces, poco a poco, él pues se empieza a preguntar, se empieza a decir, bueno, ¿qué vida tengo que llevar yo? ¿Vale? Es verdad que los biógrafos nos cuentan su vida de caballería, cómo él intenta alcanzar esa vida de nobleza, esa vida que le dice un nombre, pero él eso no lo recoge él en su testamento, ¿vale? A él no le interesa tampoco estar recordando su vida pasada. A él lo que le gusta es recordar cuál es su pistoletazo de salida, qué es lo que le mueve a cambiar de vida y cuál es lo que le hace entregarse al Señor. Entonces, voy a sacar el móvil si me permite, porque hay que ahorrar, entonces el papel, ¿vale? Ecológicos, ¿vale? Entonces, en su testamento, él empieza de la siguiente manera. Él no empieza diciendo, mira, yo es que era un joven pecador, tal. En algunos diarios nos aparece, ¿no? Que la portada, entramos en algún diario católico, que empieza la portada, era un drogadicto que daba puñetazos, pero le cayó una maceta en la cabeza, le aparece la Virgen, y ahora lleva un grupo de jóvenes, ¿vale? No, San Francisco no empieza por aquí. San Francisco empieza con el encuentro directo con Dios, y dice, el Señor, en primer lugar, eso es el principio de su testamento, el Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco,
el comenzar a hacer penitencia, porque como estaba en pecados, me parecían extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué la misericordia con ellos, y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. O sea, salir del siglo es salir del mundo, salir de esa vida, ¿verdad? En este texto, ¿qué nos quiere venir a decir Francisco en el principio de su testamento? Él une mucho el que si yo no salgo, que si yo no me encuentro con los desheredados, que si yo no me... que a mí me da asco el pobre, me da asco el leproso, eso pasa mucho, es que yo no me voy a esos... es que no es mi carisma, es que no es mi tal, es que Dios no me llama para esto. Y San Francisco lo que dice es, si a mí me dan asco los pobres, si a mí me da asco aquello donde el Señor esté y se encarna, es porque yo estoy lleno de pecado. Si yo no soy capaz de acercarme a Él por medio de donde se encarna, que son los pobres, es porque me separa un abismo. Y ese abismo es por culpa del pecado. Entonces dice, el Señor me dio la gracia para ser penitente, para hacer penitencia. ¿Y qué es la penitencia? Le cojo un cilicio, me lo pongo y a sangrar. No. ¿Vale? La penitencia es la conversión continua. ¿Vale? San Francisco, la conversión dentro de la fe no es solamente una confesión, llego, estoy en el pecado, me confieso, se me borran los pecados y se acabó. A los 5 minutos ya tengo que volver otra vez al confesionario, que nos esperamos 2 años en vez de ir en el mismo momento. No, es la conversión continua de cada día. San Francisco entiende que esa vida que él tiene para acercarse al Señor solo se puede dar por la conversión continua. La conversión que ya nos aparece en el Evangelio, ¿vale? Que al principio de Mateo aparece metanoiete, pisteuete, bueno, en griego, que eso es metanoiete, vamos. Ya, ¿vale? Quería estar ahí, ¿sabes? Vale, ya, vale. Entonces, metanoia significa eso, metanoia es volverse, convertirse y demás. No es convertirme en una persona nueva, no es convertirme en alguien nuevo, ya somos criatura nueva por virtud de Cristo. No por nosotros vamos a ser criaturas nuevas, ¿vale? Es en virtud de Cristo por lo que nosotros nos convertimos en criaturas nuevas. Entonces, tenemos que fijar nuestra mirada a Cristo. Y San Francisco es lo que entiende como penitencia. Yo estoy mirando a otras cosas, estoy mirando la riqueza, estoy mirando ser noble, estoy mirando a las fiestas, seguramente también a las mujeres. Pero lo que tengo que mirar es a Cristo. Poco a poco eso se tiene que ir dando. Entonces, ¿cuál es el medidor? ¿Cuál es el termómetro? Que efectivamente cuando me acerco a sus preferidos, yo no les quiero. Si yo cuando miro a los que Cristo quiere, a mí me entra un amor, me entra fuego en el cuerpo, y quiero estar con ellos, quiero acompañarlos, quiero ser uno de ellos también, es porque estoy cerca de Dios. ¿Vale? Y esto es lo que tiene en la cabeza Francisco. ¿Vale? A Francisco se le ha pintado de muchas maneras, ¿vale? Desde, pues eso, ¿no? Desde una calavera en la mano, porque era el símbolo de la penitencia, aunque hemos entrado ya en una fase, ¿no? En más los 80, 90, ya en la última década de los 2000, que más que un santo entregado a Cristo, entregado a los pobres, siendo pobre, haciendo penitencia y 3 ayunos, o no, 3 cuaresma o 4 hacía al año, o sea, se pasaba todo el año en cuaresma, ahora más bien parece un Teletubby que camina por el campo, ¿vale? El Teletubby es para los millennials, para la generación un poco más tal, mejor la dicen no, ¿vale? Claro, un hombre contento, ¿vale? Un hombre contento que va por el campo, ¿vale? Que bien, la hermana Luna, la hermana tal, y el pobre, da igual, o sea, claro que soy feliz, ¿vale? Y eso también es importante cuando vamos de misión, ya sea misión a otros países, misión cuando me acerco a los pobres, ¿vale? Qué bien la alegría del Evangelio, ¿no? Vamos a poner que nos vamos a un país en el cual pues, se necesita trabajar, se necesita ser constante, se necesita, caray, dar tu vida, ¿vale? Y vamos con mucha alegría y vamos cantando, bailando, tocando guitarra y tal. ¿Usted a qué ha venido aquí? Ah, la alegría del Evangelio, ya, bueno, pero póngase a curar. Ya está bien eso. ¿A qué ha venido? ¿Vale? Entonces, es como podemos alabar a Dios. O sea, yo creo que esto queda muy encarnado en cómo entendemos el sacerdocio común de Cristo. Todos nos bautizan como sacerdotes también y todos somos sacerdotes en Cristo.
¿vale? Esa ofrenda de dar nuestra vida, de ofrecernos al Señor y dar nuestra vida por Él y por los encarnados en los demás, es la mejor ofrenda y la ofrenda agradable a Dios. Nosotros mismos dados, ¿vale? Entonces, para quitar un poquito esas imágenes también que tenemos de San Francisco, un poquito ñoñas y demás, para conocer a una persona hay que fijarse en las palabras, en las obras, en los gestos y también en los símbolos. San Francisco usaba un símbolo que es muy específico, que, vamos, se lo robó a los benedictinos, y ahora ya no recuerda que los benedictinos lo llevaban, ¿no? Que era la tau, ¿vale? La tau franciscana, que todos la conocemos, la tenemos aquí, aquí se lo he visto a alguien también, alguien tenía también la tau franciscana, ven ahí, ¿ves? Muy bien, ven ahí, ¿vale? Y la tau franciscana, esa tau, ¿vale? El significado de esa tau ya la encontramos en Ezequiel 9, ¿vale? En Ezequiel 9, versículo 4, ya aparece ese símbolo de la tau. Es verdad que en esa época se entiende como, o sea, como está escrito, se entiende la tau hebrea, ¿vale? La tau hebrea no se escribe así, no se escribe como una T como entendemos ahora, porque luego se pondrá como la tau griega, ¿vale? Pero es verdad que ya esa tau hebrea nos da un signo, nos da noticia de dos cosas. Una que es la salvación, Ezequiel pone esa tau a los que tienen que ser salvados, y además es la última letra del alfabeto hebreo, ¿vale? Luego, pues en cuanto a la figura de Cristo, a la luz de Cristo, pues sí que se va a traducir que esa tau es como la tau griega, que efectivamente tiene la forma de la cruz, ¿vale? Entonces, ¿qué simboliza la cruz? ¿Qué es la cruz para Jesucristo? Es el servicio, la entrega total, el ser el más pobre de los pobres, el ser el más desgraciado de los desgraciados, ¿vale? El que sea también la última letra del alfabeto hebreo también es ese símbolo de ser el último. Entonces, para ser servidor de los que servimos, no podemos llegar diciendo: aquí ha llegado el Salvador, he viajado desde Occidente para salvarte, he venido desde Chamberí a Vallecas para salvarte, ¿vale? Aquí llega tu Salvador, ¿vale? Sino que tiene que haber esa imagen de Cristo, lo que llamamos, pues, lo que nos han acostumbrado los teólogos, esas palabrejas, esa kenosis, que no es más que ese abajamiento, de ser señor a ser esclavo, que el señorío se entienda como esclavitud, como servicio, y no como un poderío de opresión, o de decir solamente tú dependes de mí, de nadie más, ¿vale? Sino entender al pobre siendo pobres. Y eso es lo que quiere hacer Francisco. Francisco entiende que la misión, el salir fuera, el estar con los pobres, es verdad que él, lo que hablábamos, eso de los sentimientos y demás, bueno, y claro, o sea, Francisco fue un hombre alegre, Francisco fue un hombre triste, lloraba mucho. El amor no es amado, decía, y lloraba, y lo decía primero por él. O sea, el amor no es amado. Con todo lo que hay que querer a Dios y cómo Dios nos ama, no tenemos esa capacidad de amar como Él ama y de devolverle ese amor, ¿vale? Eso Francisco le creaba también una inquietud, ¿vale? Y se sentía pecador porque no era capaz de amar tanto como Dios amaba, ¿vale? De tal manera que luego, bueno, pues cuando le dice Dios, quiero amar como tú amas, quiero cargar con lo que tú cargaste, Dios le regala los estigmas, ¿vale? Para que compartir ese amor, para compartir esa cruz, que es ser siervo de los siervos, esclavo para los esclavos, y no ser el Salvador, sino ese esclavo que tiene que dar sentido a lo que Cristo ha venido a hacer, ¿vale? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Vale? Lo que hablábamos de los sentimientos, ¿vale? Cuando a los jóvenes, ay, es que la experiencia, ¿no? Oh, Dios mío, llevo 7 años de misiones. ¿Cuánto llevas? Bueno, 3 meses he ido en mi vida, pero bueno, a lo largo de 7 años, ¿vale? Ya, vamos a ver, ¿vale? Está muy bien, pero tiene que ser esa conversión continua, ese acercarse al Señor, el estar tal, no decir, me he ido a tal país, me he hecho una foto, me he hecho tal, y qué bien, he recibido más de lo que he dado, tal, ¿vale? Hay que dejar atrás los tópicos, o sea, es que tú no tienes que recibir nada, o sea, el recibir, y esto también lo encontramos en San Pablo, el recibir
es el que yo pueda ir y estar con los más pobres. Dice San Pablo, el regalo que Dios me ha dado es el evangelizar, y ese es mi regalo, yo no tengo que buscar nada más. O sea, me ha dado el don de evangelizar, me ha dado el don de la misión, me ha dado el don de estar con los jóvenes. Eso ya es el regalo. No tengo que esperar una recompensa después. Los frutos ya vendrán, porque no son para mí, son para Dios. Entonces, en este sentido, San Francisco no estaba todo el día así diciendo: ¡ay, Dios, qué quieres de mí! ¿Y qué quieres de mí? 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 Eso lo encontraba con el movimiento. Eso lo encontraba con la oración. Era un hombre de oración, era un hombre tal, pero era un tío que reconstruía capillas. Era un tío que estaba con los pobres. Era un tío que se iba a hacer peregrinaciones. Si ahora mismo, si ese San Francisco que pintamos ahora fuese el de la Edad Media, del que vivió en la Edad Media, a los 2 días ya estaría en casa. O sea, sale al campo y a los 2 días ya está diciendo: mamá, es que no es lo mío esto. No tengo que volver. Que yo lo sabía. Yo me quería entregar a Dios porque es que tuve un sentimiento, tuve una experiencia y me lancé. Y a los 2 días ya estás en casa. Si el San Francisco de esa época fuese como el que pintásemos hoy, no hubiera llegado a los 40 años. San Francisco murió con 40 años. Claro, el pobrecito, pues entre los ayunos, entre las cuaresmas que se metía, el trabajo físico, el estar con los pobres, todas las enfermedades, las peregrinaciones, demás, el hombre duró hasta los 40. Si lo hubiéramos puesto como un joven de hoy, a los 5 años... No es que no dura, que a los 3 meses ya está muerto. ¿Vale? Y no porque... Y me pongo yo primero. O sea, a mí me da la paliza que se dio San Francisco, nada más empezar, que ya es que lo primero que hizo fue estar con los pobres y reconstruir capillas, con piedras y con adobe y con tal, no había grúas, ¿vale? O sea, a pecho descubierto. No hubiera durado, y tenía 24 años, ¿vale? Cuando él empezó. ¿Vale? Es esa fuerza la que nos tiene que llevar hacia adelante, es decir, cuánto te amo, Señor, y si de verdad estoy sirviendo a los pobres, y si de verdad me estoy comprometiendo con llevar tu reino aquí. Si en verdad, cuando yo miro alrededor, hay justicia en el mundo. Y si yo estoy contigo, Señor, tengo que estar con los desheredados. Porque el mismo Señor se muestra como desheredado. Se muestra como alguien que se entrega por el reino hasta el extremo y llega a ser condenado como un reo de la peor calaña. Pues yo tengo que estar con esa gente, porque es así como el Señor se ha mostrado y como el Señor se ha querido acercar. Entonces, es con esto con lo que nos tenemos que quedar. Si nosotros no somos capaces de acercarnos a esos desheredados y a esa gente que necesita nuestra ayuda de una manera humilde, no como salvadores que vienen aquí a salvarte, sino de una manera humilde, de una manera de: aquí estamos entre iguales, aquí estamos entre hermanos. Si no soy capaz de hacer eso, es porque me falta penitencia en ese sentido. Me hace falta convertirme más al Señor, me hace falta amarle más, porque ese va a ser nuestro termómetro. Los pobres, los que tenemos que evangelizar, donde tenemos que llevar la palabra de Dios, si nos resultan repugnantes, nos estará resultando también repugnante el Señor. Así que paro aquí y muchas gracias. ¿Preguntas para Fray Eduardo? Que no van a morir porque están Yo vengo de Perú y la realidad de la pobreza es bastante distinta a la realidad de aquí en España. Entonces yo normalmente comento que cuando yo servía en mi país de una manera particular, yo tenía como que muchísimo cariño por los pobres y tal, y pues he venido aquí y no sé, por ejemplo, esto puede sonar mal ya, pero ver a un mendigo que tiene un jersey mejor que el mío, realmente ha hecho que mi corazón se endurezca. Y eso es algo que me golpea normalmente cuando estoy rezando y tal. Entonces, a lo que quería llegar un poco es, solo es el tema de pobreza física, pobreza material,
o también hay otros tipos de pobreza que yo entiendo que se pueden ver más un poco aquí que comparado con la realidad en la que yo vivía. Entonces, Sí, o sea, los tipos de pobreza nos conocemos que son físicos y espirituales también. O sea, una persona... yo ahora mismo estoy en una parroquia de Chamberí, es la zona más anciana que hay de Madrid, es la que más edad tiene, ¿no? Y hay gente que vive en su casa sola, abandonada, y tiene muchísimo dinero y su única compañía es el sirviente, la que hace la comida, la que plancha y tal, es su única compañía, ¿no? En referencia a lo que decías de ese pobre que está... A ver, vamos a ver, también te digo una cosa, ¿no? Los pobres también suelen ir a Cáritas, y Cáritas no le dice, toma, ponte el disfraz de pobre, así te ganaba dinero. ¿Vale? Le intenta dar lo mejor también. O sea, cuando van a Cáritas, cuando van a asociaciones y demás, intentan darle lo mejor. También es verdad que, y eso ahora mismo que se está trabajando mucho en Cáritas, la concienciación de los sin techo, o sea, también no es solamente la pobreza económica. Se entiende también que aquí en Madrid nadie se muere de hambre, ¿vale? Aquí en Madrid nadie se muere de hambre. Pero hay una pobreza al ser ya de por sí sin techo, que es también son problemas psicológicos, son problemas y que a lo mejor son los primeros que no quieren meterse en un albergue, que no quieren irse a una casa, porque prefieren estar en la calle bebiendo, porque luego si se van al albergue no les dejan entrar porque están bebidos, entonces pues prefieren esa vida. Pero cuánto bien les hace que nosotros, por ejemplo en mi parroquia salimos una vez al mes a darle bocadillos, ¿vale? Y ellos les ves con bolsones ya de comida porque somos los cuatro loquitos que pasamos por ahí, ¿vale? Entonces, lo importante no es tanto la comida que da, la comida es el medio, porque ellos no se van a morir de hambre. Es el que estemos con ellos, se sientan escuchados, se sientan... O sea, no es decir, si tú tienes un jersey, ya hablo, no te dirijo la palabra. Es, ¿por qué estás aquí? No hay que preguntárselo así, ojo, ¿vale? Sino que le sacamos la pregunta a nosotros, ¿por qué está él aquí? ¿No? Y que podamos, pues, ¿qué tal estás hoy? ¿Qué tal? Pues, y que eso, que esa compañía, eso tal, les enriquece mucho, ¿vale? O sea, yo creo que es verdad que no es la misma pobreza que en otros países. Hablaba Juan Pablo II del cuarto mundo, ¿vale? Que es el cuarto mundo, es el primer mundo, el tercer mundo, el cuarto mundo son los pobres sin techo desheredados que están en las ciudades abandonados. ¿Vale? Ese es el cuarto mundo, es el que nos toca en nuestro contexto. ¿Que podrían tener una vida mejor? Hombre, yo creo que tenemos bastantes estructuras para que puedan progresar, pero es que no son máquinas que tú insert coil, ya funciona, ya está trabajando, ya hace familia, sino que necesitan de un acompañamiento, de una comprensión, porque tienen una historia detrás, no se puede obviar su historia. Entonces, que se sientan comprendidos y que se sientan amados, aunque sean unos borrachos, aunque te contesten incluso mal a veces, si a mí eso me resulta repugnante, vuelvo a lo de antes. Porque son pobres, y ahí está Dios. ¿Nos podrías hablar un poquito de tu vocación? Que claro, me va. Porque normalmente escuchamos a sacerdotes diocesanos o a religiosos, pero no sé, un chico tan joven religioso, franciscano, pues a lo mejor a los jóvenes que hay aquí. Al final, otro momento. No sé si queda... Depende de lo que te extiendas. 7 minutos me da. Bueno, yo es verdad que vengo de... Bueno, poco, yo vengo de conversión también, ¿vale? Yo me tomé la primera comunión con 20 años, hice la confirmación con 23, entre tanto y tanto tampoco fui a misa, tomar la comunión y a partir de aquí, ¿no? Tuve también la experiencia un poco de la JMJ, que eso no es que tampoco pasase nada, ¿vale? O sea, porque es verdad que cuando era, porque he visto 16 y me acuerdo en 4 vientos, o sea, yo fui allí de rebote porque también un amigo iba y me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo? Que mis padres me han obligado, vente conmigo y demás. Tampoco pasó nada interesante allí, o sea, de tal manera que cuando en 4 vientos llovió lo que llovía, ¿vale? Yo le dije a mi amigo, ¿qué hacemos aquí? Escuchando a este, por la que está cayendo. Era el Papa, claro, pero en ese momento no había tal. Entonces es verdad que mi conversión viene cuando, después de la JMJ,
creamos un pequeño grupo porque es verdad que yo venía pues de fiesta, de estar con chicas, de pues San Francisco, ¿no? Como San Francisco. O peor, porque yo ni me quería ir con una espada por los sarracenos tampoco, ¿no? O sea, peor, ¿vale? A lo mejor en casa. Bueno, entonces, entonces se crea este pequeño grupo y porque, bueno, yo salgo de una relación, luego entro en otra y yo decía, ay Señor, yo quiero encontrar el amor, ¿vale? Yo quiero tal, y parece que en la iglesia hay gente maja, ¿vale? A lo mejor es suerte. Entonces, bueno, pues en ese proceso que yo entré así y demás, no quiere decir que yo dejase mi otra vida. Me dijera, voy a ser coherente con lo que estoy viviendo porque quería que entro en la iglesia o intentar ser tal. No, porque las cosas no era tanto encontrarme con el Señor y a ver qué tal. Eran más oscuras lo que movía, ¿no? Entonces, mientras tanto, pues sí, seguía con esa vida de pasado, ¿no? Y yo tuve antes de esto, tuve una primera novia, luego tuve una segunda novia, y en ese momento que cuando yo entré en la iglesia y tal, se juntaron las dos. Es decir, no a la vez. No, porque si no hubiera... ¿Vale? No a la vez, sino un día quedaba con una, luego con otra, luego tal, pero sí es verdad que en el acompañamiento que teníamos y en ese seguimiento y en ese proceso que uno iba creciendo, que uno iba madurando, es verdad que uno ya llegaba, que sí, que cuando se pone la vista atrás, dice, aquí está Dios, ¿vale? Pero es verdad que en ese momento como que empiezas a tener como un peso en el corazón. Caray, ¿por qué me siento culpable? O sea, que tampoco pasa nada, no estoy haciendo mal a nadie, no he matado, no he robado. ¿Por qué me siento así? ¿No? Entonces ya empezaba a verlo como un sinsentido, esto no tiene sentido. Entonces le dije a una hasta luego, a la otra hasta luego, por otro camino, no a la vez, ¿vale? Palo, y no, que doy palo, que sí, ¿vale? Entonces, mi primera experiencia, ese acercamiento más a Jesús, aparece en una vigilia, ¿vale? Porque yo en este grupo, que es la JUFRA, la Juventud Franciscana, en este momento, ¿vale? Era una convivencia, un fin de semana, y teníamos una vigilia luego el sábado, teníamos una vigilia por la noche, y en la cena me escribió una de ellas diciéndome que resulta que había conocido a alguien, y yo, bueno, si llevamos un mes sin hablar, pues aquí viene esto, ¿me cuentas? Bueno. Pero me entró la curiosidad, y le escribí a la otra. Bueno, vamos a ver, ya que tal, pues bueno, vamos a preguntar a ver qué tal le va. Y me dijo... Yo también he conocido a alguien, no me dijo también, claro, o sea, pero me dijo he conocido a alguien, ¿vale? Y yo dije, he sido yo el que entraba a la iglesia a ver si conocía a alguien. Vosotras. Entonces, no, pero sí es verdad, ¿vale? Porque es verdad que yo en ese momento tenía 22 años, es verdad que esa madurez más tardía que tenía, ¿vale? Entonces empieza uno a sentirse como solo, abandonado, ¿por qué está así? Yo no, tal. Y es que es muy importante y con esto sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con los jóvenes cuando les decimos, eso no tiene importancia, eso son cosas de tu edad, eso es cosas tal, porque ellos lo que sienten es real, ¿vale? Igual que nosotros lo que sentimos es real, y a lo mejor viene una persona un poquito más con juventud acumulada y nos dice, eso es tontería, ¿vale? Hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces, con el sentimiento de desolación que yo tenía, aunque las circunstancias no tuvieran razón de ser para estar así, pero es verdad que ese peso, que ese sentimiento que yo tenía, le valió a aquel que nos estaba acompañando para mostrarme un Cristo que no se me había mostrado, ¿vale? El Cristo que algunas veces se nos muestra es otro teletabi, ¿vale? Que va por el camino, el amigo de Jesús, Jesús es tu amigo, ¿vale? Sino un hombre que, o sea, Dios que se había hecho hombre y que había sufrido como yo, que había sido, que se sentía solo, que se sentía abandonado, Claro, ese Cristo no me lo había mostrado, ¿vale? Entonces, con ese tema voy yo a la vigilia, en plan de, joder, pues creo en un Dios, estoy aquí por un Dios que me entiende. Entonces, con esto voy a la vigilia, con esto se dirige mi oración, y es la primera vez que yo puedo decir que tengo
una experiencia de Dios. Y a partir de ahí, ¿vale? Yo estudiaba un grado superior en Islas Filipinas, ahí en la calle Islas Filipinas, ¿vale? En el instituto que hay, y, o sea, que ahí, que se llama así, y o sea, me empujaba, o sea, sentía en mi corazón que tenía que rezar mucho, ¿vale? No era en plan de, ¡ay, que te puedo, yo es que tengo que rezar porque tengo que rezar!, sino que lo necesito, de tal manera que yo hacía pellas para irme a rezar. O sea, mi madre decía, que me he ido de pellas, niño, ya está con los porros, no me he ido a rezar. Mi madre se preocupó más. Profe, ¿verdad? Fue así cuando ese espíritu de oración fue en aumento y yo dije, yo tengo que, o sea, tuve un paso más. Y es ahí cuando yo digo, yo tengo que dar mi vida por esto, o sea, mi vida por Cristo. O sea, no podía estar sin hablar de Cristo, no podía estar sin rezar, sin estar con Él, sin estar acompañado. Es verdad que yo siempre he sido muy sensible con el tema de la pobreza y del tema de tal. Nosotros tenemos un piso en Vallecas que atiende a drogodependientes y yo era voluntario desde los 20 años, ¿no? Entonces, el decir, caray, que se puede dar un paso más, que no es solamente lo material, sino que también lo espiritual, que es toda la existencia de la persona. Esa entrega, esa ofrenda agradable a Dios. Yo quiero ser ofrenda agradable a Dios. Yo me quiero entregar a Dios. Y eso más o menos así, muy condensado.